Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Ojalá que estén aquí participando en esta charla, en esta convivencia que tengo cada viernes. Gracias por estar aquí. Qué bueno que pues tenemos aquí un acercamiento mutuo para un intercambio de charla, ¿no? A lo que quieran preguntar, adelante, son bienvenidos. Qué bueno que están por aquí. Bueno, ya las personas que lleguen después, pues ya lo verán más tardecito. Ok, bueno, hoy les voy a platicar un poco de lo que fue la concepción de este material que tenemos aquí, de lo que fue Mictlan. Mictlan, que es el viaje al origen. ¿Sí? Pues parte principalmente de una de mis festividades favoritas, digamos. La festividad de la época de muertos es una de mis festividades favoritas desde que era niño. Porque, no sé, o sea, yo creo que se formaba un ambiente muy especial, digamos, muy especial a la hora de esas festividades, ¿no? Entonces, siempre yo creo que a todos nos atrae la cuestión del misterio. Entonces, ese misterio que participa en las festividades del Día de Muertos o las épocas del Día de Muertos es muy especial. Es una contradicción porque recordamos a las personas que ya se fueron y aparte llenamos prácticamente de fiesta toda esos momentos, ¿no? El recordarlos, el traerlos con nosotros, el que estén participando de otra vez en nuestras vidas y principalmente el no olvidarlos. Ese es uno de los factores más importantes que tenemos a la hora de recordar a las personas que ya se nos adelantaron, ¿no? Bueno, ¿cómo se vive esa festividad? Y aparte de que ya viene, ¿no? Ya se está acercando. ¿Cómo es el que estemos viviendo cada festividad desde que éramos pequeños? Yo me acuerdo que cuando era pequeño, pues en el pueblo donde yo vivía, en Jonacatepec, Morelos, eh, era un ambiente de mucho color. Mi familia, de parte de mis tíos, mi mamá, o sea, todos, en Cuautla también, se ponía la ofrenda, ¿sí? Pero era una ofrenda muy tradicional, en la cual se invitaban a todas las personas que pues ya se habían ido, a mis tíos, a los abuelos, a los familiares, a los sobrinos, etcétera, etcétera, cantidad de gente que en vida estuvo participando con nosotros. Entonces, a través de recordar un poco esas cuestiones, yo me preguntaba cómo era la, la tradición original, ¿sí? Y esa tradición original, pues yo pensaba que era la que estábamos viviendo en esos momentos, ¿no? O sea, el poner las ofrendas, el copal, las flores de cempasúchil, las fotografías, todas esas cosas se iban integrando. Pero no era una tradición que se sincretizó bueno, se obligó a cambiar, porque la original no la conocemos, realmente no la conocemos. Hay muchas documentaciones de las personas que dejaron su información para darnos nada más una idea de cómo podría ser ese tipo de costumbres, ¿sí? Pero la real, pues prácticamente se fue mezclando en varias tradiciones que principalmente eran europeas, ¿sí? Los frailes, cuando vieron prácticamente que se desarrollaban otro tipo de rituales que no eran las de la Iglesia Católica, pues empezaron a querer tapar todas esas costumbres que tenía la gente
al querer recordar a sus difuntos, ¿sí? Y era otra cosa. Entonces, eh, se fue extraviando esa información. Se fue extraviando en algunos momentos del paso de la historia, ¿sí? Con la llegada de varios pueblos que también participaron en una inclusión para marcar tradicionalmente toda esta festividad, ¿no? Eh, en el pueblo prácticamente lo que se hacía era poner la ofrenda y a mí la atmósfera que me gustaba mucho apreciar era que dejaban las puertas abiertas, ¿sí? Las puertas abiertas de las casas en esas épocas se abrían, en el pueblo se abrían, nada más había una atmósfera de vapores y aromas deliciosos, o sea, aparte de la comida, que se conjugaban y los colores que se utilizaban para adornar cada una de las ofrendas que ya habían preparado. Y era muy padre, era muy intenso esas cuestiones. Y bueno, en lo particular a mí me gustaban, ¿no? Bueno, ya después fui creciendo e investigando la tradición, lo que era prácticamente de dónde era la fuente en la cual se desarrollaba toda esa costumbre, ¿no? Y buscando en algunas documentaciones vi que nada más lo mencionaban como algo que se practicaba y aparte tenía que ver o tiene que ver con la ideología que manejaban los pueblos originarios para explicarse sus vidas, ¿sí? Al explicarse ellos sus vidas, ellos también tenían esa maraña de formar la explicación de la muerte, ¿no? Aquí tenemos a mi primo Leonel. Hola, lo vamos a saludar. Hola, Toño, un saludote, gracias por estar por aquí, ¿sí? Entonces, esas tradiciones las mencionan ellos como sus mezclándolas, empalmándolas y dándoles un principal predominio a razón de una ideología católica. Entonces lo católico queda abajo para exprimir, para aplastar las ideologías que estaban en ese momento y poder y que no se les revelaran también las personas, entonces les empezaron a dar un sustento y una explicación. Pero cada vez que explicaban las fuerzas naturales a las cuales los pueblos originarios daban nombre, entonces o lo atribuían a prácticamente demonios, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque estaba el dios que ellos habían traído de sus tierras y estaban las ideologías con las que se iban a enfrentar. Entonces, pues el Dios católico tenía que ganar, ¿no? a las potencias que estaban aquí y que daban sustento a la formación de toda esa ideología, ¿no? Saludamos a Nayeli, a mi prima. Hola, Nay. Muchos saludos. Sí, qué bueno que están por aquí. Entonces, ¿dónde quedaron esas ideologías? ¿Dónde están todas esas formas ideológicas que se sustentaron la forma de pensamiento? ¿Sí? Entonces, me di a la tarea de investigar. Hablando de que también estamos en la 13ª entrega de Cuadro a Cuadro, el 13 era muy importante para los pueblos originarios, ¿sí? Era un número que se utilizaba y que era de buena suerte. Eh, a razón de cómo concebían su mundo, o su ideología más bien dicho, y del cual para ellos partía toda la creación, ¿sí? Eran principalmente el centro de lo que era su origen,
de sus potencias, y de ahí se esparcía, ¿sí?, hacia todos los rumbos, hacia todos los lugares. Y en la parte de arriba, ¿sí?, habían 13 cielos a los cuales las personas ponían a cada una de las potencias, ¿sí? 13 cielos de los cuales iban a participar a la hora de irse al otro mundo, ¿sí? A partir de aquí hacia arriba, 13 cielos, ¿sí? Y era muy importante ese número. A partir de aquí hacia abajo, y por eso se le llama el inframundo, porque es hacia abajo, participaban 13 niveles en los cuales la persona, cuando moría por determinadas causas, iba a sortear cada uno de esos niveles hasta llegar con Mictlantecutli y Mictlaquecihuatl, que eran los señores del inframundo. ¿Sale? Hasta arriba estaba el Omeyocan, ¿sí?, que era esa atmósfera que ellos estaban presenciando con su día a día. Y era muy interesante toda esta cosmogonía en la cual ellos movían sus piezas para explicarse hasta cierto punto entre lo, ¿cómo podría decirse? Lo extraño, ¿sí?, lo que ellos desconocían, lo intangible, ¿sí?, podían explicarse su mundo. Entonces, y basaban toda esta ideología para empezar a vivir, ¿sí? Así como cada uno de nosotros ahora tiene una diversidad impresionante de formas de explicar nuestra estancia en este mundo, ¿sí?, ellos también se formaron ese criterio. Y ese criterio fue muy importante para sustentar sus valores, ¿no? Por eso imagínense, el que de repente una cultura diferente llegara y nos quisiera exterminar, ¿sí? Así, que en absoluto nadie pudiera hacer ni individualmente lo que ahora hacemos, ¿sí? Cada quien hace de su vida lo que gusta hacer. Entonces espero que esa civilización venga y que rompa todos los esquemas y que quiera instaurarse a fuerza. Entonces esa fue la vivencia y la experiencia que tuvieron los pueblos originarios a partir de la llegada de los europeos, ¿sí? A partir de la llegada de los europeos, juntando otros tipos de ideologías para mover todas esas cosas. Pero no hay que olvidar algo muy importante. Cada uno de los pueblos que también habitaban aquí antes de la llegada de los europeos, los pueblos originarios, tenían cambios en su forma de vivir relacionados con las mismas invasiones que hacían otros pueblos a ese tipo de ideas y civilización, ¿sí? Lo que sí es muy interesante es que muchas de las cosas y ideas que se sustentaron para dar forma a ese tipo de ideologías fueron tomadas de pueblos que estaban muy fuertes esa manera ideológica y que a lo mejor los pueblos guerreros tomaron para hacer su propia ideología. Eso es muy interesante, ¿sí? Cómo a lo mejor tomaron ciertas cosas y tiraron otras para volver a hacer otro esquema de ideología, ¿sí? Es muy, muy, muy padre y muy interesante. Bueno, entonces, volvemos a la situación del Mictlán. Estos 13 niveles, perdón, estos 9 niveles hacia abajo, ¿sí?, de la parte de central hacia abajo, yo los empecé a ver cada festividad, cada vez que se celebran las fechas de difuntos.
cada una de los lugares hace su interpretación propia basándose en la tradicional, ¿sí? Y es muy bonito, o sea, es muy colorido, por eso yo creo que me gusta, o sea, es una cuestión, aparte de misteriosa, es una cuestión muy adornada, ¿sí? Y que es muy de nosotros, en el caso de los mexicanos. Los estadounidenses tienen su forma de hacer su fiesta de todos los santos, las personas que están en Europa también ven de otra manera esta situación con la muerte. Entonces, mi interpretación básicamente viene de basarme en las fuentes y de generar ese movimiento. Aquí le damos un saludo a Grace. Hola Grace, muchos saludos, qué bueno que andas por aquí. Mi prima Brenda ya se unió a la plática, qué bueno verla. Saludos a mis tíos, a mis primas allá, qué bueno que están por aquí. Bueno, entonces una vez fui a Xochimilco y hicieron una carpa en donde te podías meter y podías ir viendo cada una de los 9 niveles, ¿sí? Del Mictlán que iban sorteando hasta llegar a el lugar de donde está Mictlantecutli y Mictaquecihua, la pareja. Siempre voy a hablar así de una unión, una unificación. Le damos saludos aquí a Lulú. Hola Lulú, mi compañera del Cebetis. Muchos saludos, Lulú. Entonces, cuando entré a ese lugar, en esta carpa donde estaba esta representación, ¿sí? Al modo que le hicieron, me llenó de mucha inspiración, ¿sí? Y esa inspiración empecé a generar una imaginativa que me empezó a llenar. Después de haber hecho Huitzilopochtli, ¿sí? El cual me gustó mucho realizar, no sabía yo qué tema iba a abordar. Y en este caso, lo que hice fue, ya después de que me llegó la inspiración, pude saber que iba yo a trabajar sobre el tema de Mictlán, que es un tema muy bonito y muy apasionante, ¿sí? Entonces empecé a generarlo, y prácticamente lo que hice con él fue empezar primero a dibujarlo. En otros momentos les he platicado que para realizar la cuestión de un proyecto, pues primero empezamos escribiéndolo, pero en este caso, por ejemplo, yo empecé dibujándolo. Y al final empecé a ponerle la letra, ¿sale? Aquí le damos un saludo a Lili. Hola Lili, muchos saludos Lili, saludos a tu familia, un abrazote para todos, ¿sale? Entonces, Mictlán, Viaje al Origen, empecé a ver que podíamos tener, en mi caso, podía tener otra interpretación, ¿sale? Empecé a documentarme, empecé a buscar datos sobre estudiosos del tema, ver qué tanto ellos tenían de información para sugerir y de repente me encontré con un dibujo, ¿sí? Del Códice Vaticano A, que tiene prácticamente los niveles que recorre el ser cuando ya se desprendió, ¿sí? Antes de eso, saludamos a Celia. Hola Celia, muchos saludos, ¿sí? Y me basé un poco en esto y aquí se los vengo a presentar, ¿sale? El primer lugar, ¿sí? Esto prácticamente es lo único que dejaron como información a nivel gráfico para poder saber cuáles eran esos niveles a los que iban a enfrentarse las personas. ¿Sí? Vamos a llamar que eran personas, porque eran seres que iban a experimentar algo desconocido, ¿sí?
porque y ahí lo menciono, en lo que es el Mictlán, ahí menciono esa cuestión de que era desconocido para ellos. Aquí lo puse en dos partes, ¿sí? Ahorita lo explico, ¿sí? Pero prácticamente eso es lo único que hay de forma gráfica a razón de los niveles, ¿sí? Hay muchos códices, pero en realidad los códices, aparte de ser hermosos como obras de arte, es una escritura. Es una escritura que debe de tener esa interpretación como escritura. Y servía para muchas cosas, o sea, hay un códice para todo. Bueno, esto que está en el Códice Vaticano muestra el primer nivel, que es un río en el cual hay un perro, ¿sí? Y el cual se tiene que cruzar como primer nivel. Se los voy a presentar de esta forma porque a mí me impresionó mucho a lo que llegué con esto que les voy a presentar. El siguiente, ¿sí? El siguiente nivel con el que se tenían que topar los seres que ya habían dejado la vida, eran unos cerros que chocaban, ¿sale? Unos cerros que chocaban. Imagínense eso, ¿vale? Después seguía un lugar donde había mucho, si saben que es la obsidiana, ¿sale? Era un cerro de obsidiana. Imagínense atravesar un cerro de obsidiana, el cual tenía puntas y cosas filosas, ¿sale? Ese es el siguiente nivel que tenían que cruzar. El siguiente era un lugar donde hacía mucho viento, ¿sale? Mucho viento, el cual los mandaba lejos, los hacía volar o no les permitía pasar al siguiente nivel. Cada uno de estos niveles, ¿sí?, a los seres no los dejaba pasar, ¿sí? Prácticamente. Ahorita voy a seguir con esto. El siguiente nivel, ¿sí?, era un lugar donde les caían flechas, ¿sale? Pasaban ese nivel y llegaban a un lugar donde había unos jaguares, unos ocelotes, que les comían el corazón. Ahorita vamos a ver esa cuestión, ¿sí? Y el último lugar era eran varios ríos. Era el mismo río del principio, donde cruzaron con el perrito, pero se les volvía a aparecer, porque así están las fuentes, o sea, de repente se llega uno a complicar porque les mencionan el mismo río que está abajo, entonces hay que darle un movimiento a nivel creatividad para que esto suene lógico, porque si no, está extraño. Entonces pasaban 9 ríos por los cuales tenían que cruzar, y al final de esos pasos ya podían llegar con Mictlantecutli, ¿sale? Bueno, cuando empecé a realizar esta novela gráfica, y empecé a ver cada uno de los pasos o de los niveles que se cruzaban, sí han visto varias películas inspiradas en que la persona se muere y de repente hay un puente de Cempasúchil, que es por donde puede cruzar el esqueletito, el que ya dejó el cuerpo, y es el esqueletito que prácticamente lo representan así. Es el esqueletito de la persona que cruza y llega al mundo de los muertos, ¿sale? Así de fácil, ¿no? Pues no, ¿sí? No es así de fácil. Tiene que pasar por esos niveles que ya les comenté. Y en específico yo lo planteo en este lugar. Angie, muchos saludos, Angie Casal. Saludos a tu familia. Un abrazote, Angie. Qué bueno que estés por aquí. ¿Sale? Entonces, cuando iba yo realizando
cada uno de los dibujos, eh, me di cuenta que primero, cómo ellos concebían que se iban a morir. Y dependiendo de esa muerte, a dónde iban a ir. Si morían a causa de agua o que les salían bubas o eran leprosos o cosas así, entonces la gente iba a determinado lugar. ¿Sí? En este caso le pertenecía a Tlaloc. Tlaloc reclamaba a esos seres y se los llevaba a su reino, al reino de Tlaloc, ¿sí? Al Tlalocan. ¿Sí? En Teotihuacán hay un mural muy bonito donde están todos los seres bien como en una fiesta bien padre, que llegaron a Tlalocan y hay bebida, hay comodidades, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces se están requete bien, o sea, están muy bien en el Tlalocan, ¿sí? Porque es como un paraíso, vamos a llamarle así entre comillas, ¿no? Pero esa tiene su connotación, ¿sí? Eran reclamados por Tlaloc, por la potencia que se dedicaba a darle de beber a la tierra, ¿sale? A mí, como ya se los comenté en otros momentos, no me gusta llamarles dioses, me gusta más llamarles potencias generadoras, ¿sí? Potencias que ellos veían diariamente, ¿va? Bueno, entonces, si las personas morían por causa, por ejemplo, de guerras, un guerrero, se iba a acompañar al sol por su paso por toda su camino, lo acompañaba a que fuera al inframundo, porque el sol también moría. El sol entraba en la tierra y entraba al inframundo. ¿Sí? Entonces era una cuestión de que también el sol moría, ¿sí? Porque ellos lo veían, ¿sale? Era su explicación. Entraba al inframundo, pasaba por pruebas también y pasaba también por cosas de los 9 niveles y para el otro día salir. Pero impresionantemente, las mujeres que morían en el parto también se consideraban guerreras, ¿sí? Porque luchaban para traer a una nueva vida al mundo y al morir, ellas también como guerreras tenían la misma categoría de acompañar a los guerreros y al sol a esa travesía. ¿Sale? Los niños que morían en el parto, ¿sí? Los niños que morían, iban a un árbol muy especial. Este árbol muy especial tenía muchos pechos de madre que los alimentaba constantemente, ¿sí? Hasta que volvieran a nacer. ¿Vale? Bueno, todas estas cosas las explico aquí en mi forma de ver. Bueno, el ser cuando moría pasaba cada una, y quiero que hagan una imaginación, ¿sale? Cada una de estas pruebas con las que se enfrentaban las personas al ir bajando al inframundo, yo lo considero como que las sometía a pruebas de vida, ¿sí? Y estas instrucciones que tenían las personas las recibían en vida, ¿sí? Y al recibirlas en vida, ellos veían que se iban a enfrentar a ciertas cosas que habían pasado en su vida. Entonces, prácticamente el que ellos supieran esto los preparaba para otro momento, ¿sí? Cuando dejaran su forma corpórea, pero que en sí eran pruebas que en vida tenían que pasar. Era enfrentar cada uno de esos hechos en vida, ¿sí? Por así decirlo,
ellos tenían otras formas de hacer su cotidianeidad, ¿no? Trabajaban, ordenaban, cada uno tenía su papel y de escalaje. O sea, por ejemplo, también había personas que en este caso podían ser entre comillas, de baja categoría, a alcanzar ellos mismos una categoría más alta y ganársela por su esfuerzo. ¿Sale? Entonces, cada una de estas personas enfrentaba recibía esa enseñanza. Esas enseñanzas, que en este caso es el que les contaran del Mictlán, de todas las potencias que los rodeaban y su relación y su interrelación con ellas, inclusive a la hora de nacer, ¿sí? Porque nacían y en el momento en que a lo mejor un astro o esto o lo otro influenciaba su nacimiento, ellos estaban determinados a esas formas, pero yo me imagino que también había una forma de romper ese estigma que ya les habían puesto al nacer. ¿Sí? Y alcanzar un nivel más avanzado, entre comillas, de vida o de demostración, pero por sus méritos propios. ¿Sí? No dudo que ha de haber habido una cuestión de malos manejos y corrupción y todas esas cosas en esa época, no lo dudo. ¿Sí? Pero estaban basados en este tipo de ideas. ¿Va? Ok. Bueno, en, en la consideración de estar haciendo el trabajo, eh, moví algunas cosas a nivel imaginación, ¿sí? Para no ser tan obvio en determinadas cosas, ¿sí? El libro maneja cuestiones muy simples hasta cierto punto y están también, tomo algunas referencias de esculturas que pueden ustedes ir a ver al Templo Mayor, por ejemplo, cuando se abra, ¿sí? O pueden ustedes consultar en el Google y irlas relacionando, ¿sí? En el caso, por ejemplo, una de las esculturas monumentales que se descubrieron de una de las potencias está la Tlaltecutli. La Tlaltecutli es una potencia que cuando la persona muere, porque también todo eso tiene una explicación, la persona muere, Tlaltecutli la destaza, la recibe, ¿sí? A la hora de ser un bulto mortuorio, la recibe, la prepara y se la come, ¿sí? Es aquí donde entra una cuestión en donde ellos veían y sabían su participación en su poca aprecio, entre comillas, de lo que era su vida, ¿sí? Su impermanencia en este mundo. Y lo sabían, ¿sí? Entonces hay muchos escritos sobre poemas que hacían los pueblos originarios, poemas sobre flores. Para ellos lo más bello era la vida. Y si en tu vida te ves las flores y ves que tiene color, ves las mariposas, ves los colibríes, ves los animales y que todos ellos están participando en la naturaleza y tú como ser humano no tienes nada, o sea, de color, o sea, de color más que eres un ser humano, no tienes plumas que brillen, o no tienes colores en el cabello, o cosas así, o sea, de forma natural. Entonces, ellos veían esta situación en la naturaleza y ellos querían pertenecer a la naturaleza, ser parte de la naturaleza, ¿sí? Y al observar eso, es algo que hemos perdido ahora.
observamos la naturaleza y la queremos controlar. Observamos la naturaleza y la queremos destruir. Observemos la naturaleza y nos queremos aprovechar de ella, ¿sí? En el caso de las personas de los pueblos originarios, observaban la naturaleza, decían, yo me gustaría tener esos colores, pero me doy cuenta de ello, ¿sí? A lo mejor los animales no se dan cuenta de lo que tienen alrededor, que yo no creo que sea cierto, tienen su inteligencia también, pero también ellos participan. Entonces es una amalgama bonita de concientización hacia su vida y hacia el entorno en el que estaban participando. Para mí es una cuestión bella, ¿sí? Entonces, al decir flores, en el caso, por ejemplo, hablando de la época de difuntos, la época de muertos, ¿qué flor es la que se ocupa o que es la más representativa? El cempasúchil, ¿no? Que en término corrido, o como ya se quedó, es cempasúchil, pero en términos de cómo se pronunciaba antes era sempoalzóchil, ¿sí? O sea, la flor de muchos pétalos, ¿sí? De una infinidad de pétalos. Bueno, entonces ese colorido que tenían la flor hace que haya una conexión, ¿sí? Entre esas dos formas de tener la conexión con la muerte, ¿sí? Por una flor que también ellos de forma consciente sabían que por más que fuera bella, por mucho más que fuera bella, también se iba a morir. Por más que volara y tuviera hermosura, también iba a terminar su vida, ¿sí? Y esas cuestiones me empezaron a llegar para hacer este trabajo, ¿sí? Vi esa correlación del paso de las personas al ir brincando, al ir pasando, al viaje al origen, ¿sí? Por medio de cada uno de los niveles que iban pasando y visualicé esa cuestión. Ahora, cuando realicé Mictlán, el viaje al origen, uno tiene que romper esa cuestión de lo bonito que podía significar el ver al Día de Muertos o a la fecha de muertos con colorido, ¿sale? Porque, como les mencioné hace rato, con Tlaltecutli, que es una mujer, una representación femenina, ¿sí? Femenina que recibe al cuerpo, que lo prepara y que lo destaza, ¿sí? Para sumergirlo a las entrañas de la tierra y poder iniciar el viaje. En la parte de abajo de casi todas las esculturas monumentales de las potencias creadoras de los mexicas, de los pueblos originarios, porque no nada más eran los mexicas, eran muchos pueblos. En la parte de abajo de esas esculturas, principalmente si ustedes buscan la Coatlicue. La Coatlicue es la madre de las potencias. Entonces, en la parte de abajo está un Tlaltecutli, pero es un Tlaltecutli masculino. Entonces, en mi concepción con esto, era una comunicación directa, ¿sí? La Tlaltecutli femenina recibiendo a los seres que ya habían fallecido, destazándolo y mandándolo a través del Tlaltecutli masculino hacia abajo, ¿sí? Hacia el nuevo viaje. Y eso me resultó a mí muy interesante, pero eso no está en ningún lado, no sé si lo esté, ¿sí? Pero eso me lo imaginé,
Me lo imaginé porque había una comunicación, una conexión para mandar a las personas hacia abajo, ¿sí? Entonces, ay, le damos un saludo a Diego, muchos saludos, Diego, un saludo, un abrazo, ¿sí? Qué bueno que estás por aquí, ¿sale? Entonces, ya empezaba el verdadero viaje, empezaba el viaje. ¿Sí? A mí se me hace muy importante esa cuestión del viaje porque eh, la persona que deja este mundo para ese tipo de ideologías muere, pero va a nacer. Digo, parece cliché, pero se ha escuchado en muchos lados, ¿no? O sea, mueres, siempre empiezas otra vida, ¿sí? Inclusive uno puede morir en ciertas cosas, ¿sí? En vida y comenzar a nacer en otras. Entonces es una consecución de un sinfín de que tiene mucho movimiento. Y eso es muy interesante para mí, en lo personal, ¿no? Entonces, la vida termina, ¿sí? Ellos manejaban una concepción de la unificación del ser en tres tipos de fuerzas que integran que hacen la integración del ser humano en vida, ¿sí? Y mientras estas fuerzas estén unidas, la persona va a estar circulando y haciendo su vida en la tierra, ¿sí? Haciendo todo lo que tiene que hacer. Cuando llega la muerte, ellos lo interpretaban como que estas tres formas se separaban y rompían esa unificación, ¿sí? Y cada una de estas fuerzas que les explico ahí, en este caso es el Jijiyotl, la Yolitla y ahorita se las leo porque no las tengo aquí en mente, es el Tonali, la Teyolia y el Jijiyotl, ¿sí? Esas tres fuerzas se rompen, pum, se separan y empiezan a volver a su origen, ¿sí? En el caso del Tonali es el que viaja a través de estos lugares para llegar con Mictlantecutli. Tiene también una razón, dices, bueno, pero ¿por qué tiene que viajar al origen? ¿El origen es la muerte? ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿el origen es la muerte? Pues para estas ideologías sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces tocamos la parte donde Quetzalcóatl roba los huesos sagrados del Mictlán, ¿sí? Y se los lleva hacia afuera y les da vida. Entonces ahí vemos una consecución de circulación, de movimiento y de regreso al principio, ¿sí? O sea, es circular. ¿Ok? Bueno, eh, toda esta imaginativa que utilicé para plasmar lo que ustedes van a leer, ojalá que lo quieran leer, como Mictlán Viaje al Origen, de repente a mí me dio mucha angustia dibujarlo, porque no es un viaje bonito, es un viaje de mucha angustia, pero que si no está uno preparado para asumirlo y enfrentarlo, entonces vas a volver a regresar sin terminar, sin fin, a volver a experimentar otra vez ese sufrimiento y ese sufrimiento, ¿sí? Por eso cada uno me decía Luis Humberto, que le mando muchos saludos, cuando me hizo la entrevista, que a él le ocasionó de repente el leerlo un poco de angustia, ¿no? Porque sí ves que la persona llega a un lado y se enfrenta con tiene que pasar algunas pruebas, ¿no? Entonces,
de repente resulta angustiante. Si uno está en algún problema y de repente le cae otro problema y de repente le cae otro problema, entonces uno lo entiende mejor, ¿sí? Para mí, cada uno de los lugares era un poquito angustiante. Cuando los estaba yo dibujando e imaginando qué es lo que iba a poner en el siguiente cuadro, pues sí causaba angustia. Bueno, entonces, ya no les quiero spoilear, no les quiero avisar o decir de qué se va a tratar, ojalá que lo quieran conseguir. Este, quiero leerles una parte del diálogo que hice al principio, en esta parte, ¿sí? Como una dedicatoria, ¿sí? Le damos saludos a Toño, muchos saludos Toño, hola, ¿sale? En esta dedicatoria, la primera, esta la dediqué a mis hijas, a Susi y Isabel, está dedicada a ellas, que les mando muchos saludos en donde estén. Pero en este caso, yo les quiero leer y ustedes van a saber a quién se lo dediqué, ¿sale? Ok, dice, es mi imaginación, un viento que toma forma en cualquier terreno, jinete de inspiración que viaja en monturas y vehículos insospechados. Creados por ella misma, se abraza, enamora y alimenta de cada idea que pretende escapar ante su presencia, la captura y la moldea, la hace suya y la muestra a los demás. Mi imaginación vive de crear. Ante mí, esa imaginación se presenta como una dimensión nueva, una cada vez, y hace que mis latidos comulguen con su loca cordura. Indubitable, mi imaginación me crea, toma el control y sabe dónde llevarme, perdiéndome en ella. ¿Sale? Entonces, si no saben a quién dediqué esta obra que tengo aquí, que es Mictlán, Viaje al Origen, se la dediqué a mi imaginación. ¿Ok? Porque de veras que fue un viaje muy, muy, muy interesante, muy angustiante, ¿sí? Y que espero que lo disfruten. En este caso, quise hablarles de ello porque para que se dieran idea de qué es lo que les estoy presentando, ¿sí? Aquellas personas que se perdieron al principio, ojalá que lo puedan ver desde el inicio y puedan darse una idea de qué es lo que estoy presentando con esta obra, ¿sí? Hablando digo, ojalá al principio de lo que es Mictlán, se los voy a presentar. En este caso es una versión que equivocadamente yo mandé con las configuraciones que hice cuando la mandé a Amazon. Erróneamente le puse en blanco y negro, pero ahorita ya la pueden pedir en color, ¿sale? Esta versión es así y de repente se abre, ¿sí? Y está así. Me encantó esta portada, ¿sale? Está de este lado Mictlantecutli y de este lado Mictlaquecihuatl, ¿sí? Su parte masculina y femenina unidas, pero rotas al mismo tiempo, pero en medio tienen luz, ¿sí? Entonces también, si quieren hacer preguntas sobre estas cuestiones, adelante, pueden hacérmelas todas las que quieran. Si tienen preguntas de cómo adquirirlo, también pueden preguntarme, ¿sale? Entonces, lo que tiene este volumen es algo de las explicaciones que les di ahorita, de una introducción. Después sigue todo lo que es la cuestión de la novela gráfica, ¿sí? En esta parte explico un poco los niveles superiores, los 13 niveles superiores, ¿sí? Y una ilustración que lo marca. Esto, cuando ustedes ya lo pidan, está en color. Ahorita, esto que estoy presentando es la versión en blanco y negro,
que yo ya quité, yo ya la eliminé. Ya está la versión en color, o sea, la pueden pedir en color. Y aquí hablo un poco de los dueños de la oscuridad, las potencias que cuidan los 9 niveles, los cuales también vienen aquí, hablo de ellos un poco, ¿sí? Aquí están, ¿sí? Y en esta parte, en la final, hablo de cómo lo concebí, cómo lo desarrollé, ¿sí? Con algunos bocetos de la realización, y en esta parte está la portada completa, ¿sí? Y va a estar en color también, ¿sí? Y eso es lo que lleva este número. Este número también, como el de Huitzilopochtli, lo pueden encontrar las dos en versión digital y en versión pasta blanda. Lo pueden mandar a pedir en Amazon. Ahorita les voy a comentar algo que sucedió. Ahorita con lo de la pandemia están retrasando los envíos, ¿sí? Me llegó más o menos como en 20 días, más o menos, un poquito menos. El de Huitzilopochtli, antes de que estuviera la pandemia, está en color. Pero ahorita ya se está tardando un mes. A las personas que lo piden en Estados Unidos, porque lo que pasa con esta cuestión es que Amazon.com es el que imprime, entonces imprimen en Estados Unidos y se los mandan, ¿sale? Ahí en mi fanpage tengo las ligas para que lleguen directamente, le pican, les manda a Amazon, si tienen cuenta o abren una cuenta, lo pueden solicitar. Entonces, pero yo pedí, ya cuando hice el cambio de que fuera en color, lo mandé pedir mis pruebas de autor, iba a llegar mañana. Yo quería presentárselos esta semana en color, pero se iba a tardar hasta mañana en llegar. Pero hoy me mandaron un aviso, quién sabe qué pasó en uno de los puntos donde iba a llegar la revista, y la regresaron. Entonces ya hablé, lo que hacen ellos, a mí me gusta esa forma de trabajar, digo, está bien, no te roban, te dicen, ¿sabes qué? Discúlpanos, hay que hablar y que te comuniquen con ellos y decirles que no te llegó la revista. A mí la detuvieron, y según iba a llegar mañana, pero ya ya la regresaron, ¿sí? Entonces ya hablé, me van a regresar el dinero y la voy a volver a mandar a pedir, ¿sí? O sea, iba a llegar ayer la versión en color, pero no llegó por alguna razón. Lo que me explican ellos es que quizás se les rompió la bolsa, se les rompió el paquete y pues la tuvieron que regresar, ¿sí? Hasta cierto punto está bien, porque imagínense, me llega y está rota y todo, entonces la tengo que regresar. Entonces, pues sí es un problema. Pero les está llegando. La de pasta blanda les está llegando si la mandan pedir, ¿sale? Pero nada más les advierto que eso pasa. Después voy a hacer otra logística, a lo mejor voy a invertir un poquito más, voy a mandar a pedirlas, los números, y ya desde aquí yo las voy a poder vender directamente. Entonces, pues ya nada más me aguantan tantito para hacer esa logística ahora, ¿no? Y pues en fin, o sea, ahorita eso es lo que les quise presentar hoy, ¿sale? Le damos un saludo a Nati. Muchos saludos, Nati, a mi sobrina, que casi siempre me ve. Qué bueno que le pones ahí a ver al tío feo, ¿sí? Y que pueda entretenerse un rato, aunque pierda sus caricaturas, ¿sale? Y les agradezco mucho que estuvieran un ratito aquí conmigo para presentarles estas cosas. Si tienen dudas de cualquier cosa para pedirla, para solicitarla, mándenme mensaje. También, como les mencioné, están las versiones en español, en inglés, en digital. Estas dos versiones están en español nada más, ¿sale? Entonces, esas son las que pueden pedir así. Cualquier duda, pueden mandarme mensaje. Les agradezco mucho que hayan estado, aunque sea un ratito, aquí conmigo compartiendo.
Avísenles a las personas si quieren ver el video de nuevo o si se perdieron algo, véanlo de nuevo y sopórtenme un rato. ¿Sale? Les agradezco mucho a las personas que me han apoyado. Apenas le mando un saludo muy fuerte a todas aquellas personas que han estado compartiendo mis publicaciones y que gracias a ellos pues llego a otras personas. Esta situación nos ha dejado, como la vez que platiqué la vez anterior, el que muchas personas busquemos la manera de subsistir, ¿sí? Y nosotros que hacemos este tipo de cosas, esta es la forma que tenemos de subsistir, ¿sí? Y ojalá que pasen la voz para que otras personas que se interesen puedan observar este tipo de publicaciones. Esta es una interpretación propia, una interpretación mía, ¿sale? Y si tienen alguna cuestión de participar y que comentemos algo, con mucho gusto lo haremos, ¿sale? Ahora sí que estoy para escucharlos y para que nos echemos una platicada en referencia a todos estos temas que son muy interesantes, ¿sale? Para unas personas a lo mejor indicaría una cuestión de que no son comerciales, ¿no? O sea, no tienen mucho interés para mucha gente. Pero yo creo que sí hay gente que le interesa el tema. Y pues para eso estoy aquí, para aclarar las dudas, ¿sale? Les mando un abrazo, nos vemos la próxima semana con otro tema, ojalá que puedan estar conmigo y si pueden pasar la voz, pásenla, ¿ok? Nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna duda, mándenmela. Con mucho gusto hacemos partícipe esa duda y se las aclaramos. Bye bye.